El camino, la verdad y la vida. Te invito a que lo escuches. Sabes que al hablar de esto, estamos hablando de Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso te invito a que escuches este programa. Llegó el amor cuando menos lo esperaba. Ya soy feliz porque Dios me lo mandó. Llegó el amor, era lo que me faltaba. Aquel infierno de mi alma se acabó. Llegó el amor como dulce primavera, y mi jardín ya de nuevo floreció. Mi corazón ya no sufre la quimera que tanto tiempo mi pecho lastimó. Llegó el amor, tenía que llegar. Ya soy feliz y tengo que cantar. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La vida tiene tristezas y alegrías. La vida tiene también su sinsabor. Cuando nos falta se va la luz del día. El alma queda sin vida y sin calor. Hay muchas cosas bonitas en el mundo. Hay muchas otras que tienes que buscar. Y hoy ya encontré lo que tanto procuraba. Un gran amor que jamás he de dejar. Llegó el amor, tenía que llegar. Ya soy feliz y tengo que cantar. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. El camino, la verdad y la vida. Una vez más, mis queridos hermanos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, le damos gracias a Dios permitirme estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que Dios mandó al mundo para que nosotros creyéramos en ella y nos salváramos del mundo. Esta palabra que Dios mandó al mundo para morir en la cruz por nosotros, pagar por nuestros pecados, hacernos libres del pecado porque Él ya pagó por nuestros pecados, y luego nos manda su Espíritu Santo para que seamos templo del Espíritu Santo de Dios, para que Dios nos guíe como guió a Jesucristo nuestro Señor. Como lo dice aquí en la primera carta de Corintios capítulo 6 versículo 19, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios mismo puso en ustedes? Ustedes ya no se pertenecen a sí mismos, sabiendo que fueron comprados a un gran precio. Procuren que sus cuerpos sirvan para la gloria de Dios. Nosotros somos cuerpo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, que Dios mismo ya puso en nosotros. Dios ya puso su poder en nosotros para guiarnos a nosotros, para conducirnos como condujo a Cristo
cuando Jesucristo estuvo en la tierra. Dios puso en nosotros su fuerza, su Espíritu Santo, para estar con nosotros y librarnos del enemigo malo, para Él fortalecernos, para que el diablo no tenga más poder de mantenernos en el pecado. Todo el mundo sabe que Cristo murió en la cruz. Todo el mundo sabe que Él derramó su sangre y que con su sangre Él pagó por nuestras culpas. Pero antes de que fuera crucificado, cuando Él fue bautizado con el Espíritu Santo de Dios, vemos en el Evangelio de San Mateo capítulo 4, versículo del 1 en adelante, cómo el Espíritu Santo condujo a Jesucristo al desierto. Dice: luego el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después de esto, el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí para abajo, puesto que la Escritura dice: Dios ordenará a sus ángeles que te lleven en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Jesús replicó: dice también la Escritura: no tentarás al Señor tu Dios. Enseguida lo llevó el diablo a un cerro muy alto. Le mostró todas las naciones del mundo con sus riquezas y le dijo: te daré todo esto si te hincas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le respondió: aléjate de mí, Satanás, porque dice la Escritura: adorarás al Señor tu Dios, a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y, acercándose a los ángeles, se pusieron a servir a Jesús. Aquí vemos 3 tentaciones que le llevó el diablo a Jesucristo. Pero el diablo no pudo hacer caer a Jesucristo, porque el Espíritu Santo de Dios estaba con Jesucristo. Y el Espíritu Santo de Dios es Dios, que es la fuerza eterna, la fuerza divina, que nadie puede vencer. Por eso el diablo no pudo hacer caer a Jesucristo en la tentación. Nos dice aquí en su palabra que el Espíritu Santo condujo a Jesucristo al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y dice que después de estar sin comer 40 días y 40 noches, tuvo hambre, sintió necesidad de comer. Y fue cuando el diablo se aprovechó de esta necesidad que él tenía, se le acercó para decirle: si eres hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan. Cristo no cayó porque el Espíritu Santo de Dios es la vida eterna que estaba con él y lo fortaleció. Por eso Jesucristo le respondió, pero Jesús respondió: dice la Escritura que el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en Deuteronomio 8:4 dice que todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. Nosotros no solamente de pan vivimos, no necesitamos solamente pan para vivir, porque el pan que comemos nos alimenta a la carne, y la carne nos lleva al pecado, nos hace sentir deseos de vivir en el pecado. Pero el pan que viene del cielo, ese pan es un alimento espiritual que le da vida santa al hombre, que lo fortalece con el poder santo de Dios, para que cuando vengan las tentaciones, la fuerza de Dios en nosotros sea la que nos salve y no nos deje caer. Por eso es muy importante
estarnos llenando todo el tiempo de la palabra de Dios que está escrita en la Biblia, o escuchándola por medio de los que la predican, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre que se alimenta de carne y de pan de la tierra, un día muere y su cuerpo terrenal se va a quedar aquí. Pero si ese hombre se llena de las palabras de Dios que son espíritu, su carne se queda en la tierra, pero su espíritu se eleva a Dios, porque Dios está con él y es el que lo va a levantar. Es Dios en nosotros el que quiere salvarnos, hermanos. Es el Espíritu Santo de Dios que Dios mismo ya puso en nosotros para ser el templo de Dios. Dios quiere habitar en nosotros por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, porque la palabra de Dios es Espíritu. Se lo dijo Jesucristo a sus apóstoles y a todos los que lo seguían. Lo vemos en el Evangelio de San Juan capítulo 6, versículo 13. Dice: el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y por eso dan vida. Las palabras que les he dicho son espíritu. Las palabras que nos ha dicho son fuerza, son poder de Dios, poder que viene del cielo para levantar al hombre de su caída, para librarlo de sus pecados, para santificarlo y hacer de él un hombre santo de Dios aquí en la tierra. Por eso nos dice San Pablo que si no sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Dios mismo puso ya en nosotros, y dice: ustedes ya no se pertenecen a sí mismos, sabiendo que fueron comprados a un gran precio. Nos dice: procuren que su cuerpo sirva para la gloria de Dios. Para servirle nosotros a la gloria de Dios, necesitamos ser movidos por el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos nosotros llenarnos cada día de su palabra, hablar con el Señor, platicar con Dios. Y ya no te preocupes por buscar a Dios en otro lugar, porque Dios es Espíritu y ya está en nosotros. Tú eres templo del Espíritu Santo de Dios, tú eres la casa de Dios. Todo hombre, aunque vive en el pecado, ahí está Dios. Y todo hombre puede hablar con Dios, porque Dios lo que espera es que el hombre crea que puede hablar con Dios y le pide que lo perdone y que lo libre de las tentaciones del diablo. Y Dios lo hace porque Dios quiere salvar a todos los pecadores. Y para salvarnos necesita Él movernos a nosotros, guiarnos a nosotros, conducirnos a nosotros en sus caminos santos de Dios. Cristo ya lo hizo todo. Nosotros estamos en el Nuevo Testamento, que le dicen el Nuevo Pacto, que Dios hizo con el mundo entero. Porque Él había hecho un pacto en el Antiguo Testamento nomás con el pueblo de Israel. Pero hoy lo hizo para salvarnos a todos, para llevarnos al cielo. Lo vemos aquí en la carta a los Hebreos capítulo 9, versículo 11. Dice: pero Cristo ha llegado como sumo sacerdote, con miras a los beneficios de esos nuevos tiempos. Atravesó un santuario más noble y más perfecto, no hecho por mano de hombre, o para decir mejor, que no es cosa criada. No llevaba sangre de chivos ni de novillos, sino su propia sangre, y entró de una vez al santuario, después de conseguir la liberación definitiva. En efecto, la sangre de los chivos y de los toros y cenizas de las terneras, con que se rociaban los que tenían alguna culpa, los hacían santos y puros según criterios humanos.
Pero Cristo hizo mucho mejor cuando, movido por el Espíritu Eterno, se ofreció a Dios como víctima sin mancha. Su sangre purifica nuestra conciencia de las obras muertas para que en adelante sirvamos al Dios vivo. Al Dios vivo, hermano, al que te da la vida, al Dios vivo que vive en ti, que ya vive en ti por su Espíritu, que ya vive en ti por su poder y está vivo. Dice, por eso Cristo es el mediador de un nuevo testamento o alianza. Por su muerte fueron redimidas las faltas cometidas bajo el régimen de la primera alianza. Y la promesa es entregada a todos aquellos invitados para llevarlos a la vida eterna. La promesa es para todos. La promesa es para ti. Tú eres invitado, hermano, para llevarte a la vida eterna. Recuerda que creer es el camino de la salvación. Creer que Cristo subió al cielo llevando su sangre y con ella se la mostró a Dios para decir, yo ya pagué por todos los pecadores, para que todo aquel pecador que quiera salvar su vida, que me acepte como su Señor y hable conmigo. Aquí está el pago ya de sus pecados. Todo esto vemos lo que dice la Escritura, que Cristo hizo mucho mejor cuando, movido por el Espíritu Eterno, Él fue movido por el Espíritu de Dios. Él fue movido por la vida eterna. Y así quiere hacerlo Dios con nosotros. Porque así como Jesucristo se enfrentó con el diablo, así también tú y yo nos enfrentamos con el diablo, que es el amo de este mundo. Y a nosotros solo nos hace caer en el pecado. Pero cuando Dios esté en nosotros por medio de su Espíritu, cuando le obedecemos a Él, aunque vengan las tentaciones, el diablo no nos puede hacer caer en ninguna tentación. Cuando Jesucristo estuvo en el desierto, el diablo le llevó 3 tentaciones. Y las 3 tentaciones se las rechazó Jesucristo. Todo esto lo hace Dios, hermanos, para que nosotros nos demos cuenta que el hombre que tiene a Dios y que respeta a Dios, el diablo no le va a poder hacer nada. Pero para esto hay que llevar una vida limpia, libre del mundo. Necesitamos llevar nuestra vida guiada por lo que oímos en la iglesia, en lo que oímos en los evangelios, ya sea en la católica o en cualquier iglesia. Tenemos que escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos da vida, es la que nos da el alimento. Cuando Dios traía al pueblo de Israel, que lo libró de Egipto, lo hizo pasar por muchas necesidades a ese pueblo, pero lo hizo con el fin de dejarnos una enseñanza a nosotros. Vamos a ver lo que nos dice en Deuteronomio capítulo 8, versículos del 4 al 5. Le dijo Moisés al pueblo de Israel que traía: acuérdate del camino que Yahvé tu Dios te hizo conocer en el desierto. Por espacio de 40 años te hizo pasar necesidad para probarte y conocer lo que había en tu corazón, si ibas o no a guardar sus mandamientos. Te hizo pasar necesidad, te hizo pasar hambre, y te dio de comer maná que ni tú ni tus padres habían conocido, para mostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. Ni tu vestido se ha gastado, ni tu pie se ha lastimado a lo largo de estos 40 años. Comprende, pues, que del mismo modo que un padre educa a su hijo, así Yahvé te ha educado a ti. Y así como le dice Moisés que
como un padre educó a su hijo, dice, así también Dios te ha educado a ti, al pueblo de Israel. Pues así quiere educarnos a nosotros Dios, para que veamos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y quién fue el que salió de la boca de Dios? Es Cristo, hermanos. Porque Él en el principio era el Verbo, y frente a Dios era el Verbo, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne. La palabra de Dios es Cristo. Es Cristo el que quiere darte el alimento. Es Cristo el que quiere llenarte de los alimentos santos para hacerte santo. Él quiere hacer santos a todos los pecadores y puede hacernos santos. Todo lo que necesitamos nosotros es escuchar el Evangelio y creer en lo que nos dice el Evangelio. Creer lo que nos dice la palabra de Dios. Que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo ya pagó por nuestras culpas. Que nuestros pecados han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Recuerda lo que dice la palabra de Dios. Creer es el camino de la salvación. Te invito, hermano, a que creas en la palabra de Dios. Muchos dirán, yo creo en ella. Mira, hermano, la fe verdadera de un hombre consiste en escuchar la palabra de Dios y hacer lo que dice la palabra de Dios. No basta decir yo creo en la palabra de Dios, no basta decir yo creo en Dios. A Dios lo que le agrada es que nosotros los hombres en la tierra escuchemos su palabra y hagamos lo que nos dice su palabra. Y todo lo que quiere Dios es educarnos a nosotros para librarnos del pecado, para librarnos de la condenación y para llevarnos a la vida eterna. Por eso cuando vino Jesucristo al mundo, Él nos dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 4, cuando les dijo, para ir a donde voy ustedes saben el camino. Tomás les dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo, el Verbo de Dios, es el camino. La enseñanza de Cristo es el camino. Del camino de la salvación. Su enseñanza es la salvación, es el camino que te lleva a la salvación y que nos lleva a todos a la salvación. Es la verdad. Cristo nunca miente. Por eso dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cristo está en nosotros, hermanos. Por eso los invito a que crean que ya Dios está en cada uno de nosotros, para que te cuides y no andes en el pecado, no ofendas a Dios, porque Dios allí está en ti, viendo lo que tú haces. Cuando tú pecas, el Señor sufre. Cuando tú pecas, el Señor sufre y el diablo se alegra. Tú no le perteneces a la carne, tú no le perteneces al maligno, tú eres de Dios, todos somos de Dios. Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros y ya pagó por nuestros pecados. Ahora recuerda, creer es el camino de la salvación. Hermano, cree que Cristo ya pagó por tus culpas. Ahora cuídate tú para que no vuelvas a pecar. Ahora cuídate tú de hacer todo lo que Jesucristo te dice. Recuerda el mandamiento más grande que nos da, que nos amemos los unos a los otros. Así de que es el mensaje, hermano, que Dios los bendiga. Ahora los invito a decirle, Señor Jesús, te damos gracias por otro día más de vida, que hemos podido escuchar la palabra de Dios, que eres tú, Señor Jesús. Te damos gracias porque
Tú en el principio eras el Verbo, frente a Dios eras el Verbo, y el Verbo era Dios. Y te hiciste carne para enseñarnos que tenemos un Dios y tenemos un Señor. Hoy yo te invito, ven Señor Jesús, entra en mi vida, úngeme con tu palabra, lléname de tu palabra, fortaléceme con tu palabra, dame fuerzas santas con tu palabra, para que el enemigo malo no tenga ningún poder para hacerme caer en el pecado. Yo renuncio al pecado, Señor Jesús. Yo no quiero volver a vivir en el pecado. Enséñame los caminos santos que me hacen santo para llegar a la vida eterna, porque tú viniste a salvar a los pecadores de sus pecados y a darles potestad de ser hombres santos de Dios. Padre, yo quiero esa gracia, ese poder. Dámelo, Padre, yo lo necesito para no condenarme. Yo lo necesito para poder llegar al cielo y conocer tu gloria y vivir contigo en el cielo, en ese cielo hermoso, donde están las mansiones eternas, Padre. Quiero verte, quiero conocerte y quiero vivir contigo desde ahora y eternamente. Amén. El camino, la verdad y la vida. Cambia tu vida, mi hermano, si escuchaste el mensaje de la palabra de Cristo, tu bautismo se renueva. Ya tienes un compromiso. Sabes lo que es, hay que seguir adelante, aumentando nuestra fe. El Señor cuenta contigo. Y hermano, y tú con Él. Hay que ir contra la corriente, cada quien cargue su cruz, como un soldado valiente, con amor y alegría. Él dijo: soy el camino, la verdad, también la vida. Hay que poner buen cuidado, que se haga mucha oración a los rollos que escuchaste, que llegan al corazón. Cristo nos puso el ejemplo. Hay que seguir la misión. Al terminar ya mi canto, ponte hermano a
El camino, la verdad y la vida. Te invito a que lo escuches. Sabes que al hablar de esto, estamos hablando de Jesucristo en el Evangelio de San Juan. Capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al